Cordial saludo, doy inicio al video tutorial correspondiente al trabajo final. Este trabajo fue realizado por César Ignacio Vázquez, Gabriel Fernando Medina y quien les habla, Keren Ilietz Henao. ¿Qué es una cercha? Las cerchas son estructuras triangulares, representan un conjunto cerrado de esfuerzos de dos puntos de apoyo, todo esto lo hace independiente. Hacer esta estructura independiente la hace fácilmente construible y prefabricable. Estas cerchas son rápidas en confeccionar y montar. Como principio, la cercha une elementos rectos en forma de triángulos. Esto permite que soporte las cargas transversales entre dos apoyos. Existen diferentes tipos de cerchas según su inventor y propagador. Parr, Howitt, Warren. Aquí podemos ver una imagen de las cerchas mencionadas antes. Son las más populares, que la Parr, son las que se utilizan para puentes, la Howitt y la Warren. Estas cerchas pueden utilizar para puentes, para construcciones de casas, de estadios, entre otras. Para la solución de este tutorial, y al igual que en el trabajo colaborativo, se seleccionó una estructura tipo Parr con pendiente 20 grados. Esta estructura son las utilizadas para la construcción de puentes. ¿Qué se debe hacer para calcular tanto la longitud como como la área a cubrir de la cercha? Se tiene que primero hallar las dimensiones de la edificación. Aquí tenemos una altura de 4 metros, un frente de 6 metros, una profundidad de 10 metros. Teniendo esto, empezamos a calcular la longitud de la cuerda, que serían 6 metros, la longitud de la cuerda superior, que serían 6,45 metros. Eso se saca al dividir la longitud de la cuerda, que serían 6 metros, sobre el coseno de 20 grados, que ya tenemos. El número de nodos de la cuerda superior serían de 7 nodos. La longitud de las demás barras que se desconoce. ¿Cuáles son las barras? Las barras, como podemos ver aquí, sería la barra AB, que sería esta, la barra BC, que sería esta, la barra BK, que sería esta, y así sucesivamente. Luego debemos determinar el número de cerchas que se requiere. El espacio entre cerchas, que serían de 2 metros. El número de cerchas se obtiene a la profundidad del terreno, que ya lo tenemos, que serían 10 metros, el espacio entre cerchas, que ya lo tenemos, que serían 2 metros más 1. Esto equivale a 6 cerchas para cubrir la longitud del 10 metros. Determinar el área de influencia de una de las cerchas. Seleccionar el perfil en que se va a construir la cercha. Se construirá con perfiles de acero compuestos formados por dos ángulos de lado, L60 por 50 por 5 o de canal doble. La densidad lineal del perfil C es de 1,35 kilogramos sobre metro y para el canal doble será de 2,72 kilogramos sobre metro. Seleccionar el perfil, el número y la longitud total de las correas. Se construirá una celosía de varilla de acero cuya densidad es de 5 kilogramos sobre metro. Para la cubierta se usará teja de Eternit número 6. Para cada pendiente se requiere cubrir los 3,22 metros de longitud de la cuerda superior más 0,16 metros de voladizo. Dos tejas, como podemos ver aquí dividimos 3,32 metros sobre 1,69 metros, que equivale a 2, que serían dos tejas. Y para cubrir los 2 metros de ancho del área de la influencia de la cercha se requiere 2,3 tejas para un total de 9,2 tejas por cada uno, con un peso de 20,48 kilogramos. Debemos de establecer las cargas a distribuir en la estructura. Están las cargas vivas y las cargas muertas. Las cargas muertas se obtendrían el peso propio de la cercha, que sería la sumatoria de la longitud de las barras, ya expliqué cuáles eran las barras, la densidad lineal del perfil seleccionado y la gravedad. Aquí ya los tenemos. Esto se da en Newton. El peso de las correas se da sobre la sumatoria de la longitud de las correas, la densidad lineal de la celosía y la gravedad. El peso de las tejas se saca. Número de tejas en el área de influencia, que anteriormente ya lo habíamos sacado. El peso de la teja y la gravedad. Cargas muertas. Se hace la sumatoria de todo.
de todas las cargas que se utilizaron, la carga total, que sería, anteriormente estuvimos hablando de las cargas vivas, aquí está, entonces sería la sumatoria de las cargas vivas más las cargas muertas, que sería la carga total de la estructura. Eso nos da newtons, que serían 13 kN. Ahora, ¿qué hacemos? Distribuimos las cargas en los nodos de la estructura. Aquí hay una fórmula, CT sobre N igual a 1. N serían nodos de carga superior, en este caso son 7, como lo hablamos al principio del video. Entonces serían 13 kN sobre 7 menos 1, que eso nos daría 2,16 kN. Dibujamos la cercha y le ponemos las cargas respectivas. Al nodo B, como podemos ver acá, le anexamos 2,16 newtons, 2,16 newtons a cada uno de los nodos. Como podemos ver, hay 7 nodos: A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso el nodo de la cuerda superior, porque estamos sacando el de la parte de arriba. Entonces dividimos 13, kN sobre 7 menos 1, que nos daría 2,16. Esta es la manera de hallar las cargas que se van a ejercer sobre la estructura, la carga que se ejerce sobre cada uno de los nodos. Segunda parte del video tutorial: estética y resistencia a los materiales. En esta parte del video vamos a hablar o a explicar los resultados del trabajo colaborativo número 2. Como podemos observar, estamos mirando la estructura en la que vamos a trabajar. Esta estructura es la estructura de un puente que tiene una longitud de 6 metros de largo por 3 metros de ancho. Y lo que vamos a explicar es los métodos de nodo para determinar los valores de las fuerzas internas de la estructura y cómo se encuentran los esfuerzos de tracción y de comprensión de las barras correspondientes, presentando los resultados que se obtuvieron en el trabajo colaborativo número 1. Podemos observar que la estructura es simétrica. Al hacer la estructura simétrica, podemos trabajar con la mitad de la estructura para determinar los distintos nodos, la cual sería similar a la otra mitad de la estructura. Esto nos ahorra la mitad del trabajo. Primero se debe realizar el análisis de la estructura por nodos para determinar si cada ejerce qué tipo de fuerza interna ejerce sobre los nodos, si realiza un esfuerzo de tracción o un esfuerzo de compresión, o pueden haber barras que solo ejercen o se utilizan como amarres, donde no hay esfuerzos de tracción o de compresión. Las fuerzas están dadas en kilonewton. Bueno, el nodo A está compuesto de los puntos de A B, de A a B y de A a L, y compone un ángulo de 45 grados. Para hallar el equilibrio de la sumatoria en X, que debe ser igual a 0. F es la fuerza interna de la barra. Como podemos observar, para hallar la fuerza se determina por la siguiente operación: el seno de 45 grados más 2.5 newtons, que es la sumatoria de todas las incógnitas, menos 1.2, que es el peso de la incógnita que es igual a 0. Podemos observar y hay un esfuerzo de compresión. Acá podemos mirar en resumen la obtención ya de todos los resultados de fuerza de la estructura.
en los distintos puntos o nodos. Como podemos observar, aquí tenemos todas las fuerzas en kilonewton de la estructura en distintos puntos. Ahora vamos a explicar la segunda parte del trabajo en la que se obtuvieron los distintos esfuerzos y después explicaremos todos los resultados. En primer lugar tenemos que determinar las medidas de la cercha que se va a utilizar en la estructura. Se determinan los esfuerzos normales. La estructura que vamos a utilizar tiene unas medidas o unos ángulos de 50 milímetros de ancho Bueno, vamos a calcular los esfuerzos normales de la estructura. Para esto, en primer lugar, hay que determinar el área del perfil de la cercha, que es el área es igual al total del ángulo A, el A1, el A2 y el A3. El área total es igual a 50 milímetros por 6 milímetros, 88 más 88 milímetros por 6 milímetros más 50 milímetros por 6 milímetros, que estas son las medidas de la cercha que se va a utilizar en la estructura. Acá podemos ver el gráfico de las medidas de la cercha. 6 milímetros, 80 milímetros de largo y 50. Esa operación nos da este resultado. AT total es igual a 1128 milímetros cuadrados. Convertir en milímetros a metros cuadrados. En la operación, el resultado es igual a 1,128 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Los esfuerzos es igual a más o menos la fuerza interna, que en este caso sería F, y el área dividido sobre el área del perfil, que en este caso sería A. Como ya me explicamos el resultado en la primera parte del trabajo, la barra AB tiene un esfuerzo de compresión y vamos a determinar entonces su vamos a calcular entonces su esfuerzo en la barra AB. Bueno, como dijimos, el esfuerzo es igual a fuerza interna F dividido en el área del perfil. Bueno, vamos a determinar el área de la barra de los puntos AB. Como estuvimos explicando anteriormente, en esta barra hay un esfuerzo de compresión. Para hallar el esfuerzo, vamos entonces a tomar la fuerza interna, que ya la hallamos, que fue para este punto de menos 8,487 kilonewtons, y el área del perfil, que ya la hallamos, que nos fue igual a 1,128 por menos 10 a la menos 3 metros cuadrados. Al realizar esta operación nos da menos 7,52 mega. Esta operación se realizó sobre todas las barras. Ya más adelante vamos a explicar los resultados. ¿Sí?
También podemos ver, por ejemplo, acá en la barra LCAM que eh, nos dio o hay un esfuerzo de tracción que realiza la misma operación, ¿sí? Eh, y podemos que el resultado nos dio 5,319 megapascal. Bueno, ahora vamos a explicar los resultados de las fuerzas y esfuerzos en la estructura. Estamos trabajando en el trabajo número 2. Podemos determinar las distintas fuerzas, si son fuerzas, qué tipo de fuerzas son, si son fuerzas de compresión o de tensión y o amarres. Cuando hay un amarre, pues no hay fuerzas internas que la afecten, simplemente cumple una función de amarrar o de unir dos barras o de unir dos nodos, mejor dicho. Bueno, para la barra de los puntos A al punto B, podemos ver que ejerce una fuerza de compresión que es igual a una fuerza de compresión en kilonewton, que son kilonewton, que es igual a menos 8,487. Y su barra similar, o sea, la otra parte de la estructura, de los puntos J, G, de los puntos F, G, donde podemos observar que tiene el mismo, que es también una barra de compresión y una fuerza de kilonewton de menos 8,487 kilonewton. O en la barra LK, esta parte de la barra, de la estructura, que diga, podemos de 6 kilonewton. Hola a todos, bienvenidos a la tercera parte del video tutorial de estática y resistencia en materiales, Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, Programa de Ingeniería Industrial. Esta parte del video tiene como objetivo final pues hacer la verificación de los perfiles seleccionados, como podemos leer aquí, de manera preliminar, aplicando factor de seguridad. Al explicar eso vamos a presentar los resultados que se obtuvieron en el caso de la cercha seleccionada, es decir, el trabajo colaborativo 3. ¿Sí? Anteriormente, en los primeros dos videos de demás compañeros, se explicaron el trabajo colaborativo 1, trabajo colaborativo 2. ¿Listo? Entonces, los integrantes de este video tutorial son las siguientes personas: la compañera Keren Ilietz Henao, el compañero César Ignacio Vázquez y Gabriel Fernando Medina, quien les habla, bajo la colaboración del tutor John Erickson Barbosa Jaimes. Entonces, pues bien, como les explicaba, el, el objetivo del trabajo es explicar cómo se calculó el factor de seguridad. Pero antes que nada debemos explicar cuál fue la figura o la cercha que trabajamos. Aquí pues es una gráfica que tenemos del trabajo. Este es el método de secciones. Aquí podemos explicar claramente pues, la cercha, sus dimensiones. ¿Sí? Aquí están las cargas que aplican tanto en el punto A como en el G, y las demás cargas que son iguales, ya que es una figura simétrica. ¿Sí? Aquí son 6 tramos de 1 metro, por lo tanto son 6 metros, 3 metros de altura, y pues está la cercha que se trabaja. Ok, entonces, como les decía, trabajo colaborativo 3, diseño y verificación de elementos estructurales, torsión en ejes, esfuerzo de flexión en vigas. Pero nos vamos a basar principalmente en esto, en el diseño y verificación de los elementos estructurales bajo la carga axial, es decir, cómo calcular el factor de seguridad.
Entonces, aquí el objetivo es el siguiente: calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo, los elementos en compresión se verifican bajo carga, es decir, bajo carga crítica, perdón, es decir, columnas de Euler. Si para alguna de las barras el factor de seguridad es menor que 3, pues hay que redimensionar el elemento. Entonces, esta es una tabla resumen de lo que ya calculamos. Perdón. A ver, entonces, como le llamo, aquí está la tabla número 1, un resumen de los factores de seguridad, elementos bajo tracción, muy importante esta parte, elementos bajo tracción, ¿sí? Entonces aquí tenemos, como pueden ver, los nodos gemelos, como bien les dije, una figura simétrica, entonces no vamos a calcular dos veces sabiendo que es simétrica. Los nodos gemelos, la fuerza en kilonewton de cada nodo, ¿sí? Tensión o compresión, como sabemos esto está en tensión todos, esta tabla es solamente para nodos de tensión, ¿sí? El área o perfil, que ya la teníamos, ¿sí? Y este dato aquí en megapascales, que ya lo tenemos de acuerdo a otra tabla que nos había proporcionado el profesor, el tutor, para realizar todo el trabajo colaborativo. Entonces, estos datos que les señalé aquí, los que leí, ya los teníamos con anterioridad, ¿sí? Ahora bien, para calcular el factor de seguridad tenemos que tener la carga tanto en Y como la carga admisible y de admisión, perdón. Como ya tenemos aquí esta, que fue la que nos dieron en el trabajo, para realizar el trabajo, bueno, entonces nos haría falta solamente la admisible. ¿Y esa admisible cómo se calcula? Tenemos que dar un paso atrás. Aquí hay una ecuación muy sencilla, una división. Nos dice que es fuerza sobre área para cada nodo, claramente, ¿no? Tenemos ya aquí los nodos, como les dije, 4, 5, 6 nodos, ¿sí? Se hace la división muy sencilla entre el área de perfil de cada nodo, ¿sí? El área es igual para cada uno de los nodos, ¿sí? Y el resultante pues es el que se coloca acá, ¿sí? Sin embargo, vamos a hacer pues un ejemplo para explicar y pues corroborar de que sí fue ese resultado que nos dio. Entonces, por ejemplo, para el nodo ALGH, la fuerza dice que son 6 kN y el área de perfil dice que son 0.00146 metros cuadrados. Entonces, dice que da 4109,58. Esa sería la carga admisible. Como bien sabemos, se usó el mismo perfil, ¿sí? Para la misma figura, o sea, la armadura tiene el mismo perfil, tiene el mismo material, por lo tanto el dato aquí de la fuerza que es exactamente igual para todos, 250 megapascales, ¿sí? Entonces esos 250 los vamos a dividir en lo que nos acaba de dar acá, 41.09. 4109, perdón. Da 0.0608. Ese mismo resultado que tenemos acá, pero pues claramente hay que multiplicarlo por 1000 por la cuestión de las unidades. Aquí está el resultado, 60.84. Es este que tenemos acá. Entonces, pues aquí prácticamente lo que hicimos fue pues, calcular el factor de seguridad. Ya teníamos prácticamente todos los datos y como les dije antes, esos datos se obtuvieron en el trabajo colaborativo 1 y colaborativo 2. La información de que estaba en tensión, que estaba en compresión, el área y aquí esta fuerza acá en megapascales, ¿sí? Para este nodo gemelo LBIHF, pues la fuerza es cero ya que es un elemento de amarre. Sin embargo aquí tiene su área
Y aquí pues dice factor de seguridad, elemento llamar. Es decir, no hace fuerza ese elemento. Bien, entonces son los elementos bajo otra acción.